Bueno, muchas gracias a todos. Buenos días. La verdad que tengo un problema ahora, el listón está muy alto después de la ponencia de Manuel, pero bueno, voy a intentar transmitiros un poco las iniciativas aplicadas, algunas en producción ya y otras en proyecto piloto de inteligencia artificial que estamos barajando y que estamos realizando en Eurofilms Group, ¿no? Yo soy el Operational Leader de Eurofilms Group, apoyo al departamento de TI en la innovación y bueno, si conocéis Eurofilms, seguro que un poquito ya así, somos la primera empresa de capital nacional dedicada a la gestión del talento, la tercera a nivel global. Y bueno, ahí están algunos de los datos más representativos de nuestra compañía, pero yo creo que lo que más la define es que intentamos gestionar por valores, ¿no? Y poniendo tanto a clientes como a trabajadores, que siempre decimos que son nuestros dos clientes, en el centro, ¿no? Y eso hace que la conversación de hoy pues sea diferente, ¿no? Muy al hilo también, y me ha gustado mucho la intervención de Rocío, porque yo creo que está muy conectado con cómo podemos aplicar la tecnología a una actividad que claramente ha venido siendo tradicionalmente y pensamos que sigue siendo de personas, ¿no? Donde la persona tiene ese último feeling en la selección. Entonces, por esa gestión por valores, ya digo, esta ponencia parece un poco más compleja y cómo abordamos desde el Departamento de Innovación este tema, pues un poco más complejo, ¿no? Yo creo que nos enfrentamos un poco haciendo un símil o un guiño a esta maravillosa ciudad, a cómo se podía sentir a lo mejor el Cid cuando salió de aquí hace 1000 años, pues pues eso, viendo un entorno absolutamente pues diferente, ¿no? Y con un problema, ya digo, casi de encaje de valores, ¿no? Ante la incertidumbre enorme que hay sobre cómo aplicar la inteligencia artificial, ante un cambio constante también de proveedores, de tecnologías, yo creo que todos estaréis familiarizados con por ejemplo, desde noviembre pasado, cuando apareció y se democratizó la inteligencia artificial, apareciendo el ChatGPT en nuestras vidas, pues como ha cambiado absolutamente a nosotros, los primeros, el ritmo en el que hemos ido desarrollando la tecnología de inteligencia artificial en la casa, ¿no? Pero yo creo que a todos, ¿no? La manera de trabajar prácticamente. Y luego cuestionando permanentemente el rol de la persona, ¿no? en ese proceso. Y hablábamos también ayer, pensamos que las empresas tienen que ser muy claras en tener esa estrategia, tenemos que saber para qué utilizamos la inteligencia artificial, porque estamos bombardeados con productos que parecen súper chulos, pero tenemos que ver cómo realmente nuestra cultura encaja en el uso de cada herramienta. Y luego ser valientes, y pongo ahí también arriesgar un poco, porque es verdad que hay que ser, digamos, perseverante en la estrategia y no hay que dar giros a diestro y siniestro, que es lo que el mundo nos lanza ahora, sino que ser perseverantes con la estrategia que hemos definido, ¿no? Nosotros en Eurofilms atacamos un poco todos los procesos de gestión de personas, pero yo me voy a centrar en 3 experiencias. Me voy a centrar en el reclutamiento y selección masivo, donde tenemos un par de proyectos de inteligencia artificial en producción. Me voy a centrar luego en las entrevistas. Este primero de selección masiva va para perfil blue collar, para operarios y para perfil blue collar. La parte de entrevistas va más orientado, esto es un piloto, a perfiles de alta dirección y mandos intermedios, de la mano de nuestra rama Claire Joster. Y luego, en un último punto, me centraré en el onboarding y tocaremos algo de training y de seguimiento, pero sobre todo en el problema del onboarding, ¿no? Un problema de que las empresas también tienen permanentemente cuestionándose cómo deben de hacer esos primeros pasos de los empleados en las compañías, ¿no? Bueno, en reclutamiento y selección, como digo, proyectos más orientados al blue collar, utilizamos chatbots para captar el mayor nivel de currículums y el mayor nivel de trabajadores y de candidatos posible en la primera parte del proceso de selección, ¿no? Es una manera diferente, moderna, atractiva quizás de acceder a esas entrevistas y de realizar esa primera criba curricular, en la que nos aseguramos que el 100% de los candidatos recibe respuesta. Es un tema que hoy en día pues no siempre ocurre. Que los candidatos pueden acceder en tiempo real al estado de su candidatura, pueden preguntar cómo está mi candidatura, cómo estoy en el proceso, en el que pueden ser revisadas por parte de los recruiters la totalidad de aplicaciones a un puesto de trabajo,
y en el que hemos conseguido multiplicar hasta por 7 la eficiencia del proceso respecto al proceso tradicional, ¿no? Vía llamada. Entonces, en nuestro caso, el flujo es muy sencillo. Atacamos o ponemos esa entrevista presente, esa entrevista virtual presente en todas nuestras fuentes de reclutamiento y en todos nuestros portales de empleo. Y a partir de ahí, el candidato hace esa entrevista, dura unos 7 minutos, y va a una plataforma con todos sus datos donde hay un matching automático en base a unos criterios que hemos definido ya del puesto de trabajo. Y a partir de ahí se le presenta al recruiter un pool de candidatos filtrado que le ayuda mucho a hacer una dinámica de valor. Aquí, muy en la línea de nuestra estrategia y de poner a la persona en el centro, seguimos pensando que la persona es el centro de la entrevista de trabajo, esa entrevista presencial, esa dinámica final, y lo que intentamos es dotar al reclutador de todas las herramientas necesarias para poder filtrar y poder tomar decisiones y gestionar ese pool de candidatos de una manera mucho más ágil y mucho más eficiente, ¿no? En nuestro caso, esta sería una foto, se ve muy mal, pero bueno, se puede ver que es una plataforma donde cada candidato se vuelcan sus datos, su foto, el resultado de su entrevista, su tanto por ciento de encaje con el puesto de trabajo, y a partir de ahí las últimas columnas nos sirven para hacer acciones masivas sobre ellos, citarles a entrevista. Tenemos esto conectado con el Teams, con el Outlook, podemos citar directamente a dinámicas, lo cual hizo, por ejemplo, que en tiempo de pandemia, si el trabajador o si el candidato tardaba 7 minutos en hacer la entrevista, al octavo prácticamente podía estar recibiendo una citación a dinámica. Por lo tanto, en el mismo día, casi en las mismas horas en las que realizaba la entrevista, tenía ya una citación a esa dinámica, ¿no? Eso era fantástico, la verdad que nos ayudó muchísimo. Y a partir de ahí generar también mini currículums, cosa que también os he hablado en este foro también. Muchos de los candidatos blue collar que acceden a estas entrevistas no tienen hecho un currículum. Pues esta herramienta les permite irse con la entrevista realizada y con un mini currículum que también les puede servir. En nuestra experiencia, porque como digo, esto es un proyecto que tenemos ya en producción, lo hemos aplicado tanto en Contact Center como en logística, y en grandes titulares hemos conseguido aumentar el tanto por ciento de conversión, que al final es el tanto por ciento de personas, el ratio que define las personas que aplican a una oferta de trabajo versus las preseleccionadas, en un 50% respecto al 13% que teníamos en el proceso tradicional, donde se perdían currículums, no todo el mundo era contactado, etcétera. Por lo tanto, muy contentos. En otro guiño también a la evolución, si vemos un poco en nuestra compañía cómo estamos tratando este tema de la inteligencia artificial y los chatbots en la selección y en el reclutamiento masivo, considero que todavía seguimos estando en la prehistoria, pero hemos podido ir evolucionando y transicionando desde este primer experimento que os he contado, este primer piloto que seguimos teniendo en producción, allá por 2021, donde teníamos ese primer chatbot y sobre todo el reto era esa gestión automática de candidatos. Hemos ido evolucionando durante los 2 últimos años, incorporando la voz. Tenemos un segundo chatbot ya en el mercado que vamos a lanzar además en primicia en este Black Friday para las campañas de logística, en el que vamos a incorporar la voz. El candidato puede hablar con el robot desde su móvil, desde el ordenador. El robot le entiende y es capaz de, digamos, entrenar. Aquí la inteligencia sube, pues digo que la evolución sube un poco. Somos capaces de entrenar la inteligencia artificial con los resultados de cada una de las conversaciones que tienen los candidatos. Y evolucionamos hacia una integración con nuestros propios sistemas, ¿no? Lo que antes os he contado como una plataforma externa, ahora ya en este chatbot está integrado con nuestros sistemas, con nuestro ATS, con nuestro RP, de tal manera que el recruiter directamente tiene ya los porcentajes de ajuste en el propio programa, no tiene que hacer un doble piano. Esto ha sido también una gran labor de nuestro departamento de IT. Y bueno, digamos que hemos evolucionado en este sentido, ¿no? Tanto en la tecnología del chatbot como internamente integrándolo con nuestros sistemas. Y planteamos un 2024 muy interesante, donde ya estamos viendo también pilotos de las inteligencias generativas, de poder generar contextos con todas las condiciones que aplican en un puesto de trabajo, por ejemplo, en salarios, quién es mi responsable, dónde está el almacén, no sé, cuánto voy a cobrar, la nómina, al final generar un pool de datos necesarios para esa persona en esa entrevista y poder generar, introduciéndoles inteligencias generativas tipo ChatGPT, pues poder generar conversaciones mucho más ricas, ¿no? Y poder que el candidato pueda preguntarle, oye, al final, ¿cuánto voy a cobrar en neto? ¿Cuándo empiezo? ¿Quién va a ser mi jefe?
preguntas mucho más mundanas, pero que a todos se nos ocurren y que en todo momento puedan estar presentes en esa interacción con los candidatos, ¿no? Eso lo planteamos ya de cara al año que viene. Cambiamos un poco de tercio, el segundo experimento sería en plan en nuestra línea de white collar, en nuestra línea de mandos intermedios y de puestos de dirección. Esto es un proyecto que no está en producción, es piloto, lo estamos empezando a desarrollar y va en la línea de generar business case que son requeridos por nuestros clientes, al final situaciones y problemas de negocio que nos plantean nuestros clientes, poderlos parametrizar y mediante avatares, de una manera muy moderna, pues poder ofrecerle a los candidatos una interacción pues mucho mejor. En este caso concreto es una entrevista con 2 o 3 personas relevantes de la organización. Un avatar simularía un director de ventas, un avatar podría simular un director financiero y otro avatar podría simular un director de operaciones. Y el candidato le pregunta, tiene que identificar, tiene que preguntar a cada una de las personas en su rol diferentes preguntas para recabar información financiera de uno, de marketing y ventas de otro, y al final elaborar un pequeño caso que resuelva el problema planteado. Esto pasa al recruiter con un informe y al final el recruiter con esa información objetiva en temas como la medición del estrés, como en la capacidad resolutiva, como la capacidad analítica, la capacidad creativa, con la que se ha medido a todos los candidatos por el mismo baremo, pues al final con esos datos más la entrevista presencial, digamos que puede hacerse una composición un poco más holística del candidato. Es un elemento diferenciador también para el candidato, casi gamificado. El candidato como que va eligiendo, va desvelando, destapando información de los diferentes avatares y eso al final es un tema que suele gustar mucho y está también es muy interesante para ellos, ¿no? Y por último, el tercer ámbito en el que estamos aplicando la inteligencia artificial, también sobre todo después de la pandemia, donde el Teams, por ejemplo, en este caso que os voy a hablar de algunas iniciativas que tenemos, pues fue nuestro mejor amigo ¡ay, se nos acaba el tiempo! Bueno, pues tendríamos en el pre-onboarding, atacando vía WhatsApp o vía Telegram, para intentar darle al candidato datos de cómo va a ser esa primera experiencia cuando llegue a la empresa y luego ya en sus primeras semanas presentándole a las personas que va a conocer y hablando quién es quién dentro de la empresa con pequeños vídeos y luego recabando feedback de sus primeras semanas y luego en el seguimiento ayudándole con tareas más administrativas dentro de la compañía, ¿no? Como digo, esto es un robot que está en el Teams, está como un compañero más y al que se accede directamente preguntándole. Pues muchísimas gracias a todos, espero que haya sido de interés.